¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, lo esperamos al compañero y ya arranco. No, arrancá. Arrancá ¿Arranco? porque Bueno. tenemos el tiempo limitado. Bueno, muy bien. Bueno, así como anticipó Adrián, yo voy a estar dando paneles solares en Japón y después para el final vamos a estar viendo el estudio de caso de la Villa Olímpica en Tokio. Acá resumo los temas que voy a presentar. Primero voy a arrancar con una introducción de la evolución de las políticas energéticas en Japón. Así también entendemos un poco la dirección que toma hoy en día Japón en su seguridad energética y en su producción energética y entender cómo también eso impacta en un futuro. Después el desarrollo del sector energético renovable, que también está hoy en día desarrollando Japón. Después, en contraposición, vamos a ver la energía solar en Argentina, también para ver cómo podemos llegar a aplicar o qué podemos tomar de las políticas que tuvo Japón para ver cómo implementarlas en Argentina y ver qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas estamos haciendo bien y un poco el camino que tomó Argentina. Después ya nos vamos a meter en la parte técnica de los paneles solares, vamos a entender qué es un panel solar, vamos a ver instalaciones de sistemas fotovoltaicos, para también entender cuáles son los componentes que se utilizan en cada uno de los sistemas y cómo es que se pueden llegar a hacer sistemas modulares que sean para hacer funcionar, no sé, una pantalla en el medio del campo o para poder hacerlo funcionar una central solar gigante de varios cientos o miles de kilowatts. Y bueno, y finalmente, bueno, previo al estudio de caso de la Villa Olímpica de Tokio, vamos a estar viendo el panorama mundial, algunos gráficos que nos muestran cómo se desarrolla la generación fotovoltaica en el mundo. Y bueno, finalizamos con la Villa Olímpica y el espacio para las preguntas. Espero llegar con el tiempo, pero bueno, vamos a eso. Bueno, vamos a arrancar viendo un poco, así un pantallazo general, no muy a fondo, la crisis de petróleo que tuvo Japón en los años 1970. Primero hay que entender de que Japón históricamente tuvo una dependencia fuerte de la importación de energía. Alrededor del 96% de la energía que consume Japón es importada. Por lo tanto, esto a Japón no siempre esto le fue generando ciertos problemas, como en el tema de la crisis del petróleo que se desarrolló porque en Medio Oriente había una guerra y los países árabes utilizaron el petróleo como una estrategia de negociación que condicionó la producción mundial. Lo que ocurrió fue que los países árabes productores de petróleo de un día para otro aumentaron el precio en un 21%, a la par de que anunciaron que iban a reducir la producción de petróleo en un 5% mes a mes. Y por otro lado, en respuesta a esta subida de precio, las petroleras más importantes del OPEC también subieron el precio un 30%. Sumado a este 51% de aumento de un día para el otro que se encontró Japón. Otra cosa que me faltó aclarar es que de ese 96% de la energía que importa Japón, gran parte en ese momento venía del petróleo, de esa energía producida, que no es un dato menor. Y bueno, y además de toda esta subida de precio, la Arab National Oil Company, que es la empresa que le suministraba el petróleo a Japón, decidió también reducir un 10% las reservas de petróleo. Bueno, al otro día de anunciar estas medidas, porque fue así, Japón creó un comité de políticas urgentes que emitió un texto en el cual incitaba a las empresas, tanto públicas como privadas, a hacer un uso responsable, a conservar el petróleo que tenía y a optimizar su utilización, para así poder
negociar con las distribuidoras de petróleo. Luego de la crisis de petróleo, que no solamente fue en 1973, sino que también después hubo una pequeña crisis, no tan importante como la primera, en 1979, Japón dio una serie de políticas y metas a las que quería alcanzar, que básicamente se centraban en la reducción del consumo de petróleo. Japón propuso que para el año 1990 debería reducir a un 50% el consumo de petróleo. Si bien no lo logró, llegó a un 57%, estuvo bastante acertada la meta, y toda esa energía que fue necesaria, que se necesitaba para seguir produciendo, fue absorbida por la nuclear y la de gas natural. Después, Japón en otra de sus metas organizó, digamos, o logró formar un organismo que se llama Ministerio de Negociación y de Industria, al que vamos a denominar MITI. Sus siglas en inglés se dice MITI, el cual se encargaba de promulgar políticas públicas que hagan a la conservación y a la eficiencia energética. Como fue una de las más estrictas del mundo, Japón en ese momento fue uno de los países, bueno, fue el país más eficiente en el consumo energético, siendo que en energía por unidad de PBI era el mejor rankeado del mundo. Luego, algunos de los objetivos de la política energética fue básicamente reducir el consumo, así como había anticipado, y bueno, hacer el buen uso de la energía. Todavía no estamos hablando de las renovables, porque en este aspecto se fue desplazando hacia la nuclear. Bueno, después, con el correr de los años, como bien vimos en la clase pasada, ocurrió el accidente de Fukushima, que fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión en lo que fue todas las políticas que venía desarrollando Japón. Y bueno, vimos que fue catalogado en la Comisión Internacional de Energía Nuclear con un nivel de 7, que es similar al de Fukushima, liberando partículas radiactivas a todo el hemisferio norte del mundo, así como vemos en el gráfico de la derecha de abajo. Y además contaminó gravemente las costas por un periodo prolongado de tiempo. El terremoto y el tsunami que se desarrolló en Japón produjo un grave daño al suministro eléctrico y a las generadoras de energía, y en ese momento particular se trataron de apoyar en la geotérmica y la hidroeléctrica. Bueno, post el accidente de Fukushima, Japón tuvo que rever su política energética, por lo tanto emitió o se propuso reducir la dependencia nuclear, y también propuso revisar su plan básico de energía, que era el que regía a ese momento, y que bueno, planteó que tenía que verlo desde cero. Por otro lado, en contraposición, para poder salir de esta dependencia nuclear, ahí entran las energías renovables fuertemente en la región nipona, y lo que hace es aumentar fuertemente la participación en energías renovables, pero principalmente lo hace en la solar. Y lo que anuncia o pone un plan energético apuntado a que para la década del 2020 pueda tener un 20% de su consumo energético total puesto en energías renovables, y principalmente la solar. También hace lo que se le dice en inglés feed-in tariff, que lo que viene a hacer es
subvencionar o subsidiar la tarifa energética proveniente de energías renovables. Y vemos cómo este FIT, se lo abrevia FIT, va poco a poco promoviendo las energías renovables en Japón. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya yendo a la organización actual del sector energético, existe un organismo que se denomina NEDO, que es la Organización de Desarrollo de Tecnologías Industriales y Nuevas Energías, que se encarga de fomentar la investigación y desarrollo en empresas privadas, que por distintas cuestiones no pueden ellas solas llegar a desarrollar esa tecnología. El organismo NEDO las ayuda a incorporar. Y bueno, podemos ver algunas de las empresas como Mitsubishi Electric, Sanyo Panasonic y Kyocera, que bueno, no varía mucho en el logo, pero son empresas completamente distintas que se encargan también de participar en el mercado nacional de paneles solares. Bueno, lo que ocurrió fue que este plan FIT, yendo un poco para atrás, antes del incidente de Fukushima, ya estaba puesto por otro plan energético, el cual venía haciendo crecer la industria nacional de los paneles solares. El tema es que ya vino otro gobierno que lo que hizo fue quitar progresivamente el FIT y para el año 2005 ya casi que ni estaba el FIT, por lo tanto se dejó de invertir en paneles solares y se empezó a invertir en energía nuclear. Y bueno, después ocurrió esto del incidente y se volvió a aplicar el plan FIT para las tarifas. Participación internacional. Bueno, existe en Japón un importante sesgo institucional a favor de la energía solar. Parte porque el MITI y el NEDO que vimos anteriormente tienen dentro grupos y organismos que lo que quieren es promover esta tecnología solar, aunque existe una diferencia gigante con la eólica. Hablamos de diferencia de precio de yen por kilowatt hora como de 3-1. Mirá, si tomamos el yen por kilowatt hora de la energía eólica como otra alternativa renovable, está entre 9 y 14. Y si vemos la solar, se está logrando, para el 2010 se logró una tarifa de 49 yenes sobre kilowatt hora. Digamos, la diferencia es muy grande, pero sin embargo, el sesgo institucional logra poner en funcionamiento la industria de paneles solares en Japón, por más que este no condiga con el precio. Bueno, también el MITI saca una regulación para poder fomentar la instalación de paneles solares en viviendas residenciales y tiene un importante financiamiento estatal, que es el mayor del mundo en el año que se propuso, que era de 250 millones de dólares por año solo para energía solar, que es mayor al de Estados Unidos y al de Alemania, que son los dos países también pioneros en este campo. Y bueno, de esta manera se pudo desarrollar el sector energético renovable. Bueno, como podemos ver, la instalación en residencias y bueno, después los proyectos fueron fundamentales. Por eso Japón anunció que para 2030 querían llegar a la meta de instalar en 10 millones de techos de los japoneses los paneles solares. Y por otro lado tiene un megaproyecto de generación solar
en Kagoshima, que tiene aproximadamente 18.000 kilowatts de potencia. Ahora parece todo muy lindo hasta acá, pero toca hablar de las limitaciones de esta tecnología en Japón, porque tiene limitaciones fuertes en cuanto a la demografía y la geografía, porque Japón es uno de los países más densamente poblados. No solo eso, tiene el 65% de su superficie cubierta por bosques, los cuales están estrictamente regulados para no instalar ninguna planta o no hacer uso de nada, dejarlos así como parques nacionales. Y otra cosa es que podemos, si hacemos una medición, que es la que más se utiliza en Japón para poder medir este tipo de tecnología, la nuclear puede generar 1000 watts por metro cuadrado, que para los japoneses no es un dato menor. Acuérdense de esto, 1000 watts por metro cuadrado, mientras que la solar puede generar entre 3 y 10 watts por metro cuadrado. Y hacía la comparación que si sacamos una planta nuclear, tenemos que poner una planta de generación solar que ocupe 444 kilómetros cuadrados, que no es poco. Por lo tanto, Es eso muy es bueno ese dato. Muy bueno ese dato, Facu. Me parece muy piola que hagas hincapié en eso. Estás en 16 minutos, ¿sí? Para que vayas finalizando la presentación. Pero bueno, muy bueno ese dato interesante. Perfecto. Bueno, acelero un poco. Bueno, como ya vimos el feed-in tariff, ya charlamos un poco sobre eso y acá les traigo el gráfico de cómo se ve que a medida que se va reduciendo el feed, se reducen las inversiones en instalación de esta capacidad de solar. Bueno, toca hablar un poco de la energía solar en Argentina. Así como recién anticipaba Adrián, en la placa de abajo, la figura 4, podemos ver cómo la composición argentina de cómo es la generación eléctrica. Gran parte es térmica, tenés un porcentaje menor de hidráulica y solamente el 6% es renovable con un 1,1% de solar. Todavía es poca, pero bueno. A la par de eso, cabe destacar que Argentina es considerada como uno de los mejores países con el mejor recurso solar. No, mejores países no, es uno de los países con el mejor recurso solar. Sobre todo en verano. Podemos ver en la figura 5 a la derecha la irradiancia solar de kilowatt hora por metro cuadrado. Y a la izquierda vemos una tabla con distintos proyectos que se fueron licitando y también podemos ver el origen, representa a qué programas se adhirieron. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Con uno de los mayores proyectos con 80 megawatts de potencia. Bueno, acá en Argentina existen distintos programas, está el Renovar, el Mater y el Permer. El Renovar es un programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, lo regula CAMESA y conecta a los distribuidores con el MEM. Con el MEM me refiero a los consumidores mayoristas de electricidad. Después está el régimen Mater, que lo que hace es un mecanismo de compra para los consumidores mayoristas y para los productores de energía renovable. Y también está el PERMER, que hace hincapié en las energías renovables en ámbitos rurales donde no existe la red eléctrica. Y bueno, hablando un poco de las proyecciones ampliamente de la Argentina sobre estas energías renovables, especialmente sobre la solar, se espera que se contraiga por problemas macroeconómicos de la economía argentina y también el COVID retrasó muchísimo todos los proyectos que se veían dando, que vienen licitados desde el 2016, se retrasaron muchísimo y algunos no se llegaron a completar y quedaron en stand-by.
Bueno, la naturaleza de los paneles solares. ¿Qué es una celda solar? Una celda solar es un dispositivo semiconductor, se lo puede denominar que es un diodo semiconductor, que aprovecha la irradiancia solar, los rayos luminosos, convierte esa energía que traen los fotones en energía eléctrica. ¿Cómo lo hace? Bueno, podemos ver un poco en el gráfico de la derecha cómo ingresan los rayos solares y así como un diodo que tiene está dopado de electrones y dopado de huecos, la zona N y la zona P, disocia, digamos, el átomo y lo que hace es darle ese diferencial de energía que necesita para pasar el electrón a la banda de conducción y así poder separar y dirigir la corriente para poder ser utilizada. Bueno, hablamos de las físicas involucradas. Después, la masa de aire es básicamente una medida que se usa para poder conocer qué potencia por metro cuadrado hay en la superficie terrestre. AM0, que es Air Mass 0, vendría a ser la potencia que hay por fuera de la atmósfera de la Tierra, que es más o menos alrededor de 1350 kilowatts por metro cuadrado, y AM1 es la medida estándar que se usa en el mercado para poder medir los paneles solares, que ahora lo vamos a ver, que es aproximadamente de 1 kilowatt por metro cuadrado. Bueno, vamos a repasar así a grandes rasgos los distintos materiales y las eficiencias. A la derecha vemos que los paneles con mejores eficiencias son los de silicio cristalino, los mejores son de monocristal, después están los policristalinos, y al final de la tabla vemos los amorfos de silicio cristalino. En el medio está, a ver, pasa que los nombres son complicados, pero ya. El tercero, digamos, el que está abreviado como CDTE, es el teleruro de cadmio, que es el teleruro de cadmio es un material con alta absorción y muy bajo coste, por eso se utiliza. Después tenemos el que dice CIGS, que vendría a ser el diselenuro de cobre, indio y galio, que tiene una buena absorción, tiene una capa protectora, lo que hace a los golpes y a determinadas cuestiones que pueden llegar a dañar el panel. Y tiene o sea, se puede llegar a lograr un diseño en tándem que aumenta el rendimiento del panel. Por eso también se utiliza. Después está el silicio cristalino, que bueno, es el que más se utiliza, tiene alrededor de 85% de utilización en el mercado. Por su madurez en las investigaciones, digamos, se conoce un montón, hace años que se viene investigando, su rendimiento, la fiabilidad a largo plazo y la abundancia en la tierra que tiene el silicio. Bueno, a ver, vamos a hablar de los paneles, un poco más de la parte técnica de los paneles, porque ya vimos las físicas involucradas. ¿Cómo se hace para evaluar un panel? Porque hay múltiples condiciones para evaluar un panel. Tenés condiciones de temperatura, de irradiancia y de masa de air mass, digamos, de masa de aire. Por lo tanto, se realizó un ensayo estándar que se llama STC, que bueno, lo que hace es que se pueda comparar los distintos paneles solares y podamos llegar a valores como los que están a la derecha. A ver, Adrián, decime cuánto estamos de tiempo. Estás en 23 y te iba a hacer una observación al respecto, sí. pero quiero que desarrolles, ¿viste? Pero estamos con limitantes. Perfecto, ok. ¿Cuánto te falta, Facu? Me faltan algunas diapositivas más. Me faltan 5 diapositivas más o menos. Calcular más o menos que en cada filmina es un disparador de 30 segundos, en teoría. Ok, perfecto. Pero bueno, dale, estás en 24.
Bueno, el conexionado a paneles puede ser en paralelo o en serie, dependiendo de la tensión y corriente que necesitemos. Y bueno, y después el inversor que es necesario para poder convertir esa corriente que viene en continua a alterna y pueda haber en red y aislados. Acá presento los distintos sistemas que hay, conectados a red, aislados e híbridos. Los conectados a red básicamente priorizan el consumo. Lo importante de los conectados a red es priorizar el consumo renovable, digamos, de los paneles solares. Y cuando la producción no es suficiente para abastecer el consumo, se toma de la red eléctrica con un contador bidireccional. Los aislados hacen uso de baterías que pueden llegar a cargar y usar para aprovecharlo después. Y si no llega a ser suficiente, se puede cortar el sistema de generación y utilizar un grupo electrógeno. Y después ya están los sistemas híbridos, que son los más costosos, pero logran la mejor relación entre las tres. Bueno, las distintas pérdidas. Tenemos pérdidas por orientación e inclinación. Lo que se ve abajo a la izquierda es un disco de irradiación solar. Este es el de Buenos Aires. Y bueno, el centro gris nos marca el punto óptimo. Y el resto del resto de inclinaciones, ahí nos da los grados, inclinación beta. El resto de los grados van a tener una cierta pérdida asociada. Pérdidas por sombras. Esto es lo más peligroso porque cuando se conecta en serie los paneles solares y el panel tiene una sombra y el resto está con irradiancia solar, se puede llegar a comportar la celda solar como una carga resistiva que incrementa peligrosamente la temperatura. Por eso vemos que a veces los paneles estos se incendian y bueno, es por este tema de que tiene una sombra parcial. Después tenemos pérdidas por temperatura. Como se evalúa en condiciones STC, las pérdidas por temperatura se dan en porcentaje de pérdida por grado incrementado. O sea, incrementamos un grado, se pierde tanto de rendimiento, y bueno, esa es la tabla que nos da abajo a la derecha. Y luego también existe una pérdida de rendimiento del inversor que no es muy grande, es alrededor entre el 2 y el 3%. Bueno, ya yendo al panorama de generación fotovoltaica mundial, el primer gráfico, el que vemos arriba a la izquierda, muestra año a año cuál es la instalación fotovoltaica. O sea, no es el crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas, es el crecimiento anual. O sea, esto es exponencial, no es que es distinto. Y bueno, también marca las regiones del mundo, como China, que es una de las que más instala. Arriba a la derecha vemos la instalación acumulada y año a año cuánto instala cada país. Vemos que a la cabeza está China. Después vamos a hablar un poco de los mercados abajo, que vemos cuáles son los paneles instalados en el techo y cuáles son los que se utilizan como generación eléctrica en plantas, abajo a la izquierda. Y a la derecha vemos cuál es la relación entre renovables, siendo la solar la que lleva el primer puesto. Y bueno, ya hablando de la Villa Olímpica de Tokio, no hay muchísima información sobre esto, quiero aclararlo. Hay un documento donde explica todas las medidas que se tomaron sobre Tokio, pero bueno, se sabe que sobre la energía hizo un acuerdo con Eneos, que es una empresa japonesa, que le provee energía eléctrica de estas plantas que están abajo a la izquierda, que se pueden ver, que una es de biomasa y otras 3 son de energía solar. Y para los lugares que no puede llegar la energía solar, no puede suministrar con energías renovables, lo que se hace es vender esa energía renovable a viviendas o a otros puntos de consumo, generar certificados de energía verde, es decir, que te dan un certificado como diciendo, bueno, vos vendiste esta energía, listo, perfecto, yo te doy este certificado y esto significa como que vos consumiste energía verde en los Juegos Olímpicos. Y eso es a lo que quieren llegar, porque no pueden abastecer con todo. Y bueno, acá ya eso era lo más importante de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, muchas gracias. Perdón porque me pasé de tiempo, pero
Muy piola, muy buenos datos, dice Facu ahí. Viste que a veces dicen que el remedio es peor que la enfermedad, ¿viste? Sí. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista medioambiental en función a las emisiones en la construcción de una central solar versus el beneficio futuro que puede llegar a dar? Bueno, ese es un dato que lo tenía anotado, me olvidé decirlo, pero en el 2020, acá está, en el 2020 se ahorraron 875 megatones de CO2 de emisión solamente por la utilización de energías renovables, no por el COVID, sino por la utilización de energías renovables, que mayor parte es parte de la solar, logró esto. Y también está incluido el dato de la fabricación del panel solar y de todo lo que es la batería, o sea, no solamente en lo que una vez instalado ahorra, sino en la fabricación también la incluye. Es muy grande la diferencia y además tiene una amortización larguísima en el tiempo. Se dice 25 años el panel solar, pero en realidad dura mucho más y una vez instalado puede, no sé, si no se rompe o algo así, puede ser eterno. Bien, habilito entonces esa pregunta, Federico. ¿Se me escucha? Sí. Sí, yo estuve observando la presentación, estuvo muy buena, Facu. Tenía una consulta respecto a los paneles estos. Si bien se pueden conectar en serie, en paralelo, ¿esto trabaja como una carga, es decir, monofásica, o se pueden conectar varios paneles y se puede hacer una trifásica con un inversor? No, o sea, capaz esto lo repasé rápido, pero básicamente no solo el panel genera corriente continua, sino que la genera con una señal que no se conoce. O sea, no es una señal sinudal o continua perfecta, sino que dependiendo de la irradiancia y capaz de alguna sombra puede generar con distintas señales. El inversor se ocupa de transformar esas señales que producen los paneles solares a una alterna trifásica, que pueda ser utilizada en una vivienda, en cualquier lado, pueda ser inyectada a la red. De eso se ocupa el inversor de red. Por eso es lo más importante en la red. Claro, sí, sé que es importante. No sabía si existía que se convierta en una trifásica. Gracias. Sí, ajusta tensión, frecuencia y fase. Perfecto. Sí, clave. Facu Lezgarraga. Y se prepara para la tercera pregunta Ricardo Lorenzo. Ricky. Estás muteado, Ricky. Ahí estás. Estás muteado, Ricky. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, señor. ¿Se me escucha bien o más o menos? Perfecto, Ricky. Ah, buenísimo. Dale. Ahí, cuando usted me diga, presento. No. La pregunta. Vos exponés ahora vos sos el expositor siguiente, pero tu rol ahora es la pregunta. Ah, pensé que me tocaba presentar a mí. Nada, yo le quería hacer una consulta sobre si acá en Argentina la implementación de este tipo de energía sería lo más recomendable. Como explicó, de que hay tenemos mucha abundancia de calor y el sol está muy frecuentemente, por lo menos en mi caso acá en Misiones prácticamente no hay invierno y está todo el tiempo el sol. Si sería factible eso o buscaríamos otro tipo de energía para implementar. Bueno, perfecto. Muy buena la pregunta porque la verdad que acá en Argentina
para los casos en donde la red eléctrica no llega, yo creo que es la mejor tecnología que se puede instalar. Justamente por este recurso que tenemos de irradiancia solar y por el hecho de que una vez instalado casi que tiene un mantenimiento nulo. Sí, las baterías se gastan a los 4 o 5 años, hay baterías que cuestan más y duran más, pero bueno, es uno de las tecnologías que es más fácil de instalar, se puede instalar en cualquier lado, y bueno, lo que tiene de importante es esta facilidad, y además que cada vez reduce más su costo de implementación. Así que es una excelente estrategia para poder tener una red, para poder tener electricidad. Sí, sí. Claro. No, Nos sí, vamos claro. a meter... Sí. No, Sí, estaba sí. por contar algo. Sí, justamente sobre eso, porque por ejemplo en el campo donde nosotros tenemos animales, para que un animal no pase de una hacienda a otra, se pone un tipo de cable que se le llama pateador, en donde este tipo de la energía que se le da al cable es producto de paneles solares, y por eso justamente le quería hacer esa consulta. Bueno, ahí tenés una aplicación muy sencilla de los paneles solares, que no necesitas nada más que un panel solar, un pequeño inversor que convierta una tensión muy alta, baja corriente para que no mate al animal, y ya ahí tenés un buen sistema implementado a muy bajo costo, que otro no te lo podría dar. Dale, muchas gracias, Paco, y muy buena tu presentación. Bueno, Ricardo, ya quédate entonces, nos vamos